Literal será un recorrido por viejas historias que los invitamos a que hagan con nosotros. Hurgando en viejos cajones, hojeando diarios amarillentos, objetos, fotografías, construiremos estas historias de gente común que han hecho a nuestra memoria colectiva. O sea, lo haremos literalmente. El 6 de enero de este año 2013 se cumplieron 80 años de aquel 9 de enero de 1933, donde los adherentes a la Unión Cívica Radical, es cierto que no todo el pueblo, sino un sector de la población, escribían una epopeya haciendo que por primera vez se diera un golpe civil contra el gobierno militar. Curiosamente, 50 años después, en el año 1983, ahora sí, toda la población, independientemente de las banderas sectoriales que levantaran, el 2 de septiembre, en los días épicos del pueblazo, nuevamente los belgranenses escribimos una historia distinta a la de todos los días. Este pueblo del campo, tranquilo, que crecía lentamente alrededor de la estación, evidentemente, cuando se subleva, cuando hay cosas superiores por las que hay que pelear, pone todo lo que hay que poner en el asador. Así pusieron aquellos radicales del año 1933 que hoy vamos a evocar en este nuevo capítulo de Literal. Para situarnos en el año 1933 y en los acontecimientos que sucedieran en aquel mes de enero, el lunes 9 de enero más concretamente, debemos volver unos años atrás. En el país, después de aprobada la ley Sáenz Peña, gobernaba por segunda vez el doctor Hipólito Yrigoyen. En octubre del año 1928 asumía su segunda presidencia. Y en General Belgrano, también el radicalismo, a través del intendente Alfredo Burgueño, llegaba al asiento municipal para empezar a desarrollar una nueva etapa de la democracia.
aquel gobierno democrático de Alfredo Burgueño empezaba a desarrollar en el incipiente poblado que era General Belgrano en la década del 30, las primeras obras públicas importantes. Se iban a comenzar frente a la esquina del sanatorio hasta la calle principal, que hoy es San Martín, las 2 primeras cuadras de pavimento. Y se iba a erigir en el año 1929, 20 años después que comenzara la idea de erigir una estatua al prócer que lleva a nuestro pueblo con orgullo su nombre, General Belgrano, ese año 1929 se iba a levantar su monumento definitivamente, 20 años después. Pero en el mundo también pasaban cosas importantes y hubo en el año 1929, recién asumido el gobierno del doctor Irigoyen en la Nación y de Burgueño en General Belgrano, un crash muy importante desde el punto de vista económico, lo que se llamó la quiebra de Wall Street. Después de la Primera Guerra Mundial hubo realmente un sacudimiento muy importante en la economía de todo el mundo y realmente le empezó a ir muy mal a los países en crecimiento como el nuestro. Cayeron los niveles de exportaciones, de importaciones, empezó a aparecer miseria y con eso dificultades al gobierno de turno. Empezó a haber malestar en la población y en esos caldos de cultivo, lamentablemente en los 50 años posteriores lo hemos aprendido con sangre los argentinos, otra vez aparecen en la escena, o por primera vez en este caso y después reiterarán muchas más, los militares. Y el 6 de septiembre de 1930 cae el gobierno democrático del doctor Hipólito Yrigoyen, por lo que se llamó en aquel momento el comienzo de la década infame, el golpe militar que llevara adelante el teniente general José Félix Uriburu. Los generales Uriburu y Agustín P. Justo levantan a los cadetes del Colegio Militar de la Nación y en la mañana del 6 de septiembre del año 1930 entran a la Casa de Gobierno. El doctor Hipólito Yrigoyen, ya con 76 años, estaba enfermo en su domicilio y obligan a su renuncia. Pocos días después, la Suprema Corte de Justicia avala la llegada de los militares al gobierno y abre esta puerta que contábamos antes de los gobiernos de facto, dejando el antecedente para que en los 50 años posteriores esto volviera a repetirse en el país. Con el general Uriburu en el gobierno, aquellos problemas económicos que afectaban a la economía mundial se siguieron sucediendo y también empezaron a impactar en las filas y en la marcha del nuevo gobierno de facto. Para contrarrestar el mal humor social que la creciente desocupación traía, el gobierno de Uriburu, creyendo que el radicalismo estaba aplastado, llama a elecciones en el mes de abril del año 1931. Allí se presenta la fórmula para la provincia de Buenos Aires de Santa Marina Pereda, lo más rancio del conservadorismo de la provincia de Buenos Aires, y enfrentan, representando a la Unión Cívica Radical, al doctor Honorio Pueyrredón y a Mario Guido. Y contra todos los pronósticos, pese a que Hipólito Yrigoyen desde su exilio en la isla Martín García lo había pronosticado, el radicalismo gana aquellas elecciones por más de 30.000 votos. Esto genera un cisma en el nuevo gobierno militar, se suceden las renuncias de sus ministros y encuentran con un Uriburu enfermo y debilitado por esta derrota que no se reconoce en las urnas, se debilita mucho el gobierno, llama a elecciones presidenciales para noviembre de ese mismo año, 1931. Para esas elecciones de noviembre del año 1931, representan al gobierno, en la figura de Agustín P. Justo, una línea que se llamaba Concordancia, integrada por integrantes de la Unión Cívica Radical, antipersonalistas, como se llamaban, los que enfrentaban a Yrigoyen, por conservadores y por socialistas independientes. Y enfrentarían a la fórmula de la Unión Cívica Radical,
que llevaba como candidato a presidente a Marcelo Torcuato de Alvear. Cuando se presentaron las listas, esta lista del radicalismo fue vetada por el gobierno de Uriburu, no fue a elecciones y obviamente ganó el general Agustín P. Justo, y en el año 1932 se hace el pase de gobierno de general a general, los dos conspiradores que habían iniciado el golpe anterior. Esto genera más malestar en la población y comienzan una serie de contrarrevoluciones en el interior que desembocarán en los acontecimientos que vamos a narrar de nuestro general Belgrano. Tomar la municipalidad, tomar la estación, que nos saliera el tren, telégrafo, correo, todas esas cosas. Teníamos que repartirnos, una parte y otra en la otra, a repartirnos todo. Y sin ningún saqueo ni abuso de autoridad, nada de eso. Normal todo. Bueno, tomamos la comisaría, sí, a las 6 de la mañana, porque fuimos a la noche a la estancia de Narciso y ahí nos pusimos todos de acuerdo a la hora de salida. Y salimos, no sé cuántas camionetas y autos, unas cuantas eran. Que vinimos 5 o 6 en cada uno, así, cada coche de eso, y rodeamos la comisaría. El primero que cayó, un cabo de policía, que cruzaba el paso de vuelta atrás de la comisaría ya, la comisaría vieja, y ese fue el primero que cayó, y fue el único que murió también. Y de los nuestros, un solo herido, Birro Arena, un solo herido que lo mataron atado, en cama, en el hospital, atado. No importa porque era radical. ¿Cómo lo van a dejar suelto si era un peligro? Porque nosotros hasta en los bancos lo estuvimos custodiando hasta el último momento sin tocar nada. Lo único, en el Arca sí. Entramos al edificio del Arca, que era el más grande que había antes, y ahí sí se sacó un cajón de balas. Y era todo eso que precisábamos. Para repuestos, tener por repuesto precisamos más gorda. Allá mismo en la estancia se repartió todo, las órdenes dadas para todos. En las elecciones a gobernador del año 1931, cuando ganara, como decíamos antes, la fórmula del doctor Honorio Pueyrredón representando a la Unión Cívica Radical, son anuladas, hace que en Corrientes el teniente coronel Gregorio Pomar, un militar que había sido edecán del expresidente Hipólito Yrigoyen, se levante un regimiento. Si bien el movimiento fue sofocado, fue la primera alerta para encender la mecha en otros puntos que se dieron en el país y fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires y de Entre Ríos. En 1932, en La Paz, Entre Ríos, 3 hermanos, los hermanos Kennedy, tomaron la comisaría, las oficinas públicas, en una cruenta circunstancia donde hubo casi una decena de muertos, y otra vez el teniente coronel Gregorio Pomar levantó el ejército en Concordia. Sin embargo, los dos acontecimientos son sofocados y tanto Pomar como Kennedy deben huir hacia el Uruguay, donde reciben el asilo político. De esos golpes del 31 y del 32 se sigue encendiendo la chispa para que en la provincia de Buenos Aires se planee un levantamiento que se iba a dar en varios pueblos del interior.
aquí también nacen historias, como las que escribieron nuestros abuelos, nuestros padres. Ellos nos enseñaron a querer lo que tenemos, porque no hay mejor sensación que la de sentirnos orgullosos de lo que somos. Porque tenemos que estar orgullosos de la ciudad que tenemos, porque la hacemos entre todos y somos los únicos que la vamos a cuidar. Seamos más belgranenses que nunca, por el orgullo de ser belgranenses. Cuando se da el golpe del 6 de septiembre de 1930, como decíamos antes, Alfredo Burgueño era el intendente municipal de General Belgrano. Su hermano Narciso era diputado provincial. También contaban en esa familia hijas del primer intendente Burgueño, aquel de 1903, que antes de que se construyera el puente de Manantiales, pusiera allí la balsa vencedora para transportar a la gente y a las materias primas de un lado y otro del Salado. Con sus hermanos, como decíamos, Adrián y Felipe, empiezan a comandar aquel movimiento subversivo en contra del gobierno militar. Ellos, juntos con el dirigente radical personalista de Pila, Gerardo Morón, se reúnen en la estancia La Tradición de la familia Burgueño y desde allí, durante un tiempo, acompañado de un puñado de jóvenes valientes, empiezan a preparar aquella asonada que se comenzaría a dar en General Belgrano alrededor de las 6 de la mañana de aquel lunes 9 de enero. Habían pernoctado en la estancia de los hermanos Burgueño y llegan en camiones y en camioneta a ocupar 4 o 5 lugares estratégicos de nuestro pueblo. Precisamente Narciso Burgueño, Cirilo Cabello e Ismael Blanco toman la comisaría local después de un intenso tiroteo. Allí está el oficial escribiente Semerena y 3 policías, 3 agentes, y luego de un intenso tiroteo toman la comisaría local. Otros correligionarios van a tomar el telégrafo de la provincia de Buenos Aires, otros hacen lo propio con la Unión Telefónica, otros van al almacén más importante de ramos generales del pueblo, que era el Arca de Noé, ubicado donde hoy está el Banco Santander Río, y llevan de sus escaparates armas y municiones. El comisario, Luis María Amarante, no estaba en su puesto en la comisaría a las 6 de la mañana de ese lunes y van hasta su casa, una cuadra después, donde hoy se encuentra la municipalidad, en Juanes de la Fuente y Paso, y allí sostienen también un intenso tiroteo. Para esto son las 9:30, 10 de la mañana, y empieza a correrse la voz de que la asonada subversiva que se iba a dar en toda la provincia de Buenos Aires ha fracasado. Solamente estos valientes de General Belgrano y un pequeño puñado de radicales en Avellaneda y en Olavarría han llevado adelante esta asonada, y al saber que el movimiento general ha fracasado en toda la provincia de Buenos Aires, deben huir. Digamos, ¿no? A mi padre lo llevaron preso. Exactamente. A mi padre lo llevaron preso por un día. No sé qué fabricaron en el momento, no sé, de mala administración, algo fabricaron. Claro. Lo llevaron a La Plata preso y al otro día lo soltaron por falta de mérito. No justificaba nada. Pero, bueno, después vino derrocamiento del 6 de septiembre del 30, Sí, la elección del 5 de abril que ganó el radicalismo y se anularon, y todo eso empezaba a prepararse a un clima. Claro, porque el Partido Radical tiene una tradición de revolucionaria, nació de la revolución del parque. Entonces, y además en esto de las revoluciones, yo pasados los años, creo que hay un poco de lirismo. Sí, sí. Porque uno lo ve ahora. Tiene un aire romántico esto. Romántico, exactamente. Viene romántico, porque si no la gente no podía. Mi padre se admiraba, después que me había pasado todo, ¿no? Cuando ya él había vuelto del exilio. Mi padre se admiraba de que cómo la gente le respondió. Dice, era gente humilde, no tenían nada para ganar, nada, podían perder lo que tenían, lo poco que tenían
podían perder, pero ganar absolutamente nada. Pero había otra mística. Otra mística, y también hay que decirlo, la figura de esos líderes, digamos, ¿no? Caudillos de esa época que tenían una preeminencia sobre la gente, una autoridad moral, digamos. Que el pueblo no estaba acostumbrado, el pueblo en general no estaba acostumbrado a que se gobernara por golpe de Estado. Exactamente, por la fuerza. Después se hizo. Sí, después nuestra historia Hoy en lamentablemente. día sería ridículo. Pero bueno, y así fueron. Se fue preparando el caldo de cultivo. Fue preparando la revolución que iba a estallar el 9 de enero. Me imagino que en cada pueblo más o menos se habría hecho lo que se hizo allá. Lamentablemente, a último momento se dio marcha atrás y no se enteraron. Exactamente. Y como habían dado su palabra, se largaron. Las comunicaciones de esa época tampoco no son las de hoy. No, lógico, no hubiera pasado. Se largaron y, bueno, y no le fue bien. Sí. Pero hay cosas curiosas. Mi padre era un poeta. Porque mi padre Sí, hemos visto su trabajo. él era un poeta. Él era un hombre que veía poesía en esto, Claro. que lo ve. Pero se tuvo que comprar una pistola Colt calibre 45 porque él quedó con el hermano de que como ellos eran los gestores tenían que entrar a tomar la comisaría ellos primero. Claro. Y entró él primero, y entré tirando tiros. Dice, y estuve una semana sordo. Claro. Dice, yo en mi vida No estaba acostumbrado. en mi vida había disparado en la pistola. Dice, Claro. Los padres estaban a tirar a todos lados. Claro. Entramos tirando tiros. Dice. No pasó nada porque los milicos se pegaron un susto que no sabíamos dónde ir. Claro. No sé quién tiró una bomba, porque había fabricado. Sí, había unas bombas caseras, ¿no? Sí. Él tenía la fórmula y la carcasa para hacer las bombas la hizo Taviano, que era hojalatero. Él limpiaba, arreglaba Claro. el fondo Sí, de olla. Y era radical. Y él fabricó las bombas. Hicieron explotar una en una alcantarilla del ferrocarril, que yo calculo que es la alcantarilla donde ahora pasa la ruta 41. Ajá. Menos mal que no explotó esa que yo conté que la Adentro de la comisaría, claro. La comisaría. Hubiera sido otro el cuento. Afortunadamente no explotó. Porque parece que realmente eran bravas las bombas. Sí. Dice, si llega a explotar ahí se mueren los milicos. Todos. Bueno, fracasó y una disparada general. Exacto. Digamos, ¿no? Pobres paisanos fueron donde pudieron. Mi padre agarró el auto y se vino para acá, para Buenos Aires. Ahora, tanta era la confianza que mi padre no tenía la menor idea a dónde ir. O sea, no había plan B, digamos. No tenían la mínima idea de que podían fracasar. Para ellos no existía el fracaso, por eso no había un plan B. Lo vino a buscar un cuñado y se lo llevó en el auto. A los 15 minutos llegó la policía. Claro. Revisaron toda la casa, no lo encontraron. Así llegó mi padre A Montevideo. mientras estuvo escondido 2 o 3 días acá En el estudio, ahí. en Pajar, Sí, en la caballeriza. En la caballeriza. No durmió. De aquel grupo inicial estaba solo él, en esta aventura solo. Completamente. Solo. Sin ningún contacto, ni Nada. con la casa, ni con nada, para evitar. Sí. Filtraciones. Entonces dice que cuando llegó, durmió 2 días seguidos. Y bueno, ahí se reunía en el Café de la Cosechera de 18 de julio y Convención, Sí. que era la calle paralela antes. Sí. Y ahí se reunían todos los exiliados políticos. Cantidad de gente. Y estuvimos. Bueno, así que nos fuimos para allá. Y vivíamos los 3 en una pieza del Hotel Andes, un hotel viejo. Y como no había nada que hacer en la pieza, mi papá me llevaba al café, Claro. a la Cosechera, donde se juntaban todos los Todas. políticos ahí, y hablaban y todo. Me acuerdo del doctor Bosch, hermano del coronel. Claro, De eso me acuerdo. claro, porque Bosch era junto con Pomar, fueron de aquel primer movimiento, ¿no? Estaba el coronel Veloy Pomar. Claro. Pomar me enseñó a jugar billar. ¿Ah, sí? Claro, porque en los subsuelos de la Cosechera había billar. Entonces, de aburrido que estaban,
me llevó, vení, y dice, vamos, yo te voy a enseñar a jugar allá. Yo me puse un cajoncito en el piso, eso. Claro, claro. Para poder subir. Esos chatitos que se paran para que yo llegara, y me enseñó a taquear, ahí aparecieron los hermanos Kennedy. Claro. Que también, digamos, Pomar y Kennedy eran también los revolucionarios entrerrianos, Sí. un poco anteriores, digamos, ¿no? O sea, ellos habían en el 31, en el 32, muy corajudos también los tres hermanos. Kennedy del 33. Claro, sí, y anteriormente Kennedy, claro. Kennedy Sí, sí. hicieron rajar un avión a tiros de mouse. Sí, se cargaron a varios, digamos. Los perseguían con un avión. Sí, sí. Lo hicieron rajar al avión. Sí, tiraban sí. un avión. Muy buenos tiradores, sí. El hermano, el hermano del medio, Roberto Kennedy, me llevaba a mí y a un sobrino que tenía. Enfrente al Hotel Andes había un polígono de tiro, una casa que se tiraba con rifle de aire comprimido. Claro. Fue el que me enseñó a tirar al blanco a mí. Yo era muy chiquito, no podía ni agarrar el juego. Pero él me decía, no hace falta, dice, un hombre no debe tener armas, decía, pero nunca sabe. Entonces es necesario, dice, que vos sepas tirar, le decía al sobrino. Claro. Ustedes tienen que saber tirar. Dice, no importa que nunca tengan que tirar, mejor. Pero sepan cómo se maneja el arma. Y ese era el consejo de Roberto Kennedy, que era, de los tres, era el mejor tirador. La huida se da como corresponde, desordenadamente, huyen en algunos vehículos en los que han llegado, toman un viejo colectivo que hacía viajes al balneario y también huyen en él,
y en el tren, después de mediodía, el tren que viene de Buenos Aires, llega una guardia especial con alrededor de 40 agentes, algunos aviones sobrevuelan la ciudad y obviamente la calma de aquel pueblo chico, junto a la curiosidad de la gente, cambia la fisonomía del pueblo. Hay, cuando se está realizando la toma de la comisaría, un tiroteo. El cabo Ponciano Pacheco, que escucha el tiroteo y estaba de franco, llega a caballo a la comisaría, recibe un disparo, donde hoy están las vías a casi 50 metros de la comisaría local, y cae en la esquina de la propia comisaría. También Bernardo Viurrarena, en un confuso episodio, si bien era parte de la gente que llevaba adelante la toma de la comisaría, recibe algunas heridas, y así, con las pocas armas juntadas y algunas bombas caseras que habían preparado, deben emprender rápidamente la huida. La policía, que llega en el tren, acompañada de los simpatizantes del gobierno conservador, que sabiendo que el golpe había fracasado, salen a la calle con bastantes ansias de revanchismo. Es así que llegan a la imprenta del diario La Verdad, donde don Tomás Gómez Acosta llevaba adelante el diario de orientación radical que se llamaba El Látigo. Rompen la imprenta, empastelan los tipos y tiran todos los muebles a la calle. Lo mismo sucede con el diario La Cotorra, de don Celestino Español. También en horas de la noche un grupo de muchachones entra a la imprenta y empastela a los tipos. Y lo mismo sucede con las casas de los cabecillas más importantes. La casa de Alfredo Burgueño es totalmente destruida, y lo mismo sucede con las casas de otros cabecillas. Muchos se entregan, muchos son tomados prisioneros, avisar a las policías de otros pueblos. Pasa eso con Narciso Burgueño en la Estación Rosas, cuando iba hacia Las Flores con su sobrino Daniel Ferrer Burgueño, y algunos otros, como Alfredo Burgueño, el intendente, logran llegar a Buenos Aires y a través de algunos contactos cruzan el Río de la Plata y también pasan a Montevideo, donde viven un largo exilio. Hubo una confusión entre los grupos porque formaron varios grupos. Cerca del Hotel Nuevo, donde eran los Lombardos, se tiraron tiros ahí. Que inclusive un tiro le pegó a Vasco Viurrarena acá. Exactamente, Viurrarena fue uno de los heridos. A mi padre formaba un pelotón, comandaba un pelotón de 5 o 6 tipos, y fue a detener al comisario Amarante, que vivía allá en la calle Pasto. A una cuadra de la municipalidad. Claro, que en ese tiempo, donde está la farmacia de Calegari. De Calegari, no existía. Claro. Y tampoco existía el chalet de Antonito Rodríguez. Exactamente. Pero había quedado un paredón, porque había habido una casa vieja ahí, que había quedado un paredón. Claro, el comisario estaba en su casa y se defendía. Claro. Bueno. Y así fue, hasta que terminó eso. Se enteran de que había fracasado eso. Pero acá ya había estado todo. Se había detenido a la comisaría, en la Unión Telefónica. Bueno, resulta que en un camión de Antonio Pasarín dispararon unos cuantos, y entre ellos iba mi padre. Cirilo era su papá. Cirilo. En ese tiempo no estaba en la calle que va la ruta 41. Se iba hasta la estancia El Trébol y se doblaba a la Baguala. Exactamente. Y se costeaba el río, se iba con una calle opuesta al río. Exactamente. Bueno, el camión dobló ahí, pero en la esquina justo donde se doblaba había un maizal. Mi padre se largó del camión y se metió en el maizal. A las pocas cuadras lo venía siguiendo un camión y los detuvo a todos. Y su papá se salvó porque se quedó escondido. Se metió ahí en el maizal. Pero ahí había uno que lo había visto, que era de acá el tipo. Claro. Que se llamaba, le decían el Águila Padula. Ah, sí. Que estuvo en el balneario. Que estuvo en el balneario. Bueno, él se costeaba ahí, pero mi padre estaba armado, porque dice acá, vida o muerte. Bueno, se ganó entre el maizal. Pero
costearon ahí un poco y no se ganaron adentro. Pero al rato apareció un avión y pasaba bajito. Bueno, ahí estuvo hasta la tardecita. Bueno, la cosa se vinieron a mi casa. Bueno, se sintió los ruidos que golpeaban, rompieron el zaguán, ventanas. Buscándolo a su viejo. Sí, buscándolo a mi viejo. ¿Y usted dónde estaba? Yo estaba en un zanjón frente a la casa de mi tío ahí. Escondido ahí. Ahí, yo estaba ahí. Y sentía todo, inclusive sentí tiros. Bueno, hicieron pedazo la casa. Hicieron pedazo la casa. Sí. Y su papá vino después Sí, ya cuando vino ya se había arreglado. Ya este hombre se hizo cargo, Narciso Burguello, de todo, único responsable, Claro. y se vino. Bueno, y entonces se vino, a los 8 meses se vino mis padres. Y ya no lo molestaron más. No, se presentó a la comisaría, eso sí. Todos sabían lo que tenían que hacer, cada uno a su lugar. Pero no estaba, eso de la comisaría no estaba, que contábamos que el comisario estuviera ahí, pero no estaba en la casa de él. Entonces se pensaba algunos que fueran a buscarlo. Entonces nos despertamos 3 para ir. Máximo Duché, que era un ex policía, iba con la valija con las bombas. Yo con un 38 corto. Y Bernardo Kroll, el alemán que había hecho las bombas, un alemán era, cuñado de Baitegui, ese con una carabina que habíamos sacado allá de la comisaría. Y fuimos a buscarlo. Y no teníamos, porque esa que estaba faltando en ese tiempo, y no teníamos donde guarecernos para tirarle al comisario, porque él estaba dentro, no salía, no quería salir. Podíamos tirarle de atrás, pero no queríamos esperar al medio de la calle nosotros, sobre el asfalto. Ahí estábamos en cuclillas tirándole. Cuando él asomaba la cabecita atrás del coronel de él, le tirábamos. Entonces mientras el otro se preparaba. Y agachaba la cabeza y así que el tiro de él venía donde quiera. Y cuando quería tomar puntería no le dábamos tiempo. Vino uno corriendo a avisar, che, se ha fracasado todo. A Alvear ha mandado decir que se suspenda todo. Porque las órdenes que tenían Narciso Burguello venían de Alvear. El comisario tenía que dejarlo, por eso. Porque venía la orden de Narciso que había fracasado todo. Mientras tanto los otros andaban por ahí. Uno cuidando el telégrafo, otro la intendencia, todos así, ¿no? Todos, los bancos, que no hubiera nada de eso. Cuidando que no saliera el maquinista del tren local, nada había que tocar. Y fracasó todo. A las 10 de la mañana a cargar todo en una camioneta las armas. Y pusimos todo ahí tranquilamente y cada uno a irse a donde se pudiera esconder, a escaparse, porque ya vino de La Plata, sabíamos que ya venía un tren con 50 de la Guardia Especial, 50 policías de la Guardia Especial, que paró el tren por acá, por el lado del hipódromo, por ahí, y de acá se fueron en camiones para allá, porque ¿qué sabían si estábamos en una emboscada por ahí nosotros o no? Claro. Y quedaba un poco ahí, conservador, estaba todo escondido. Claro, sí, bien. Salieron después, como los hongos, como son después de la tormenta. Sí. Y después salieron, que empezaron a buscarnos. Vamos a agarrar este, vamos a agarrar el otro, vamos a agarrar aquel. No importa si es grande o chico, basta que supieran que era radical. Y un pobre chico se sabe todo qué colores cada uno. Me presenté esa noche a la comisaría, a la noche. Y empezaron a traer todas y a llenar el calabozo. A todos les hacían algo, a todos. Al entrar a la comisaría había 2 filas de los contrarios nuestros, uno de cada lado, un caminito angosto para entrar a la comisaría vieja. Uno con un rebenque, otro con un alambre, otro con un palito cualquier cosita de esa. Como no tenían esposas, entonces para estarnos con soga. Bueno, a mí me tocó, como entramos ahí me tocó junto con Adrián Burguello, el más viejo de todos, de los que iba con nosotros, que había sido comisario antes, y mi viejo, yo al medio de los dos. Bueno,
bueno, le vino bien a ellos, como estábamos juntos, claro, ay, no, yo estaba en medio. Vino atadilla la muñeca de los tres ahí, tranquilamente. Y como podía ser más peligroso porque era más joven, me metieron en el medio. Estaba Gómez Acosta, que era director del diario, que lo agarraron no sé por dónde, por el Azul, por allá. Pirilo Maqui, lo agarraron en Chillar, también por allá por el Azul, por allá. Alfredo Ureña no, porque se escapó, se fue a Montevideo. Él se escapó, Cirilo Cabello también se escapó, que era el compañero mío cuando entramos con Alfredo Ureña a la comisaría. Éramos los tres que entramos primero. Y ya te digo, la cosa duró eso toda la noche y creo que al otro día sería todo el día. Nosotros yo estaba en la comisaría. Nosotros la pasamos muy bien, el oscurito, nosotros de 2x2, éramos 16, sin banco, sin mesa, ni camas, nada. La cama, bueno, yo tenía, porque tenía el saco, ese en medio del colchón, y los zapatos eran de almohada, así que algo tenía. Estuvimos 10 meses y 6 días, prácticamente entre las chinches, ¿no? Ahí fue cuando el viejo Burgaño escribe El Destierro, ahí cuando estaban ahí. Desde el destierro. Sí, no, mi padre, mira, fíjate si eran líricos. Claro. En el medio de la revolución también salía el poeta. En el medio del exilio no tuvo mejor cosa que hacer un libro de versos. Pero recordando a cada uno de sus viejos compañeros. A cada uno de los que se habían puesto el cuero ahí. Se habían jugado, no todos, pero la mayoría. Los más íntimos. Que al final el que la dio más brava fue mi padre porque tuvo 5 años. Claro. Y no llegaba nunca la amnistía. La amnistía de él fue que se arreglaron con un juez, no sé con quién, los abogados, y le dijeron que habían pasado 5 años. Y bueno, esta causa dice que se presente, le vamos a dar 30 días de cárcel, claro, a cumplir la prisión domiciliaria. Claro. Y arreglar un poco. ¿Y vuelve a General Belgrano? Sí, él volvió a General Belgrano. Pero enseguida quedamos acá. Mamá no volvió nunca más. Mi madre no quiso. Aparte, después de los hechos del propio 9, cuando el movimiento se aborta, viene una época de revanchismo, digamos, en el pueblo. Ustedes estuvieron en la casa de ustedes, sí, trozos, ¿no? En mi casa entró la policía y junto con la policía entraron un grupo de conservadores, claro, así, dirigidos por un tal 12 pesos. 12 pesos, Barrenech, la joya, que andaba por la calle arrastrando el vestido de casamiento de mi madre y gritando el saqueo en la casa de los burgueños libres. Bueno, mi madre llegó y se encontró con que la casa era una casa muy vieja, que era de 1800 y pico. Tenía 74 vínculos. Habían robado todo. No se llevaron la máquina de coser porque pesaba mucho. Muy pesada. Y arriba del piano había una fotito mía, esas que se usaban en esa época, que eran ovaladas, sí, paradas en un soporte, y las llenaron de agujeros con mouse, claro, dentro de la pieza del piano. Sí. De un pibe, de un chico. Un chico de 6 meses. Era con mucha broma. Por los cuentos de mi madre, que a la noche vino doña Tomasa de Dilacio. Tomasa, la señora de Dilacio, se apareció a la noche ahí calladita, recogió todo lo que encontró por el suelo y guardó todo y se lo llevó a su casa. Cuando mi madre a los 6 meses, 3 meses, volvió sola para ver qué había pasado, apareció doña Tomasa y le trajo las cosas que habían quedado. Mi padre admiraba eso en la gente, la lealtad. Los partidos políticos que conservan la tradición no pierden nunca el objetivo al cual fue entregado, no pierden el rumbo. Entonces, en cambio, dice, los que se recuestan sobre sus tumbas gloriosas están preparando el porvenir. Y me acordé de que los participantes, dije, tumbas gloriosas son
las que tienen una lápida o algo que las acompaña, pero también son los huesos que están tirados en el osario. Que yo creo que la mayoría de los participantes su final fue ese, porque me consta por las palabras de mi padre y por lo que hemos visto en las fotos que quedaron, que eran todos gente humilde. Gente laburante. Sí, eran bombacha bataraza y faja negra de cintura, que venían a ser en esa época el uniforme de la gente humilde. Era pueblo. Claro, pero esa gente humilde tenía algo que creo que no existe, tenía convicciones tan firmes que lo llevaron a jugarse, a jugar lo único, esa gente lo único que tenía para dar era la vida, arriesgar la vida, porque no tenían bienes, no tenían nada para cortar. Entonces, ninguno dudó, eso es lo que más le llamaba la atención a mi padre. Todos cuando llegó el momento pusieron el bien más preciado que tenían, y el bien más preciado era la vida. No, pero seguramente, digamos, el convencimiento de un viejo partido, por decirlo así, y también el carisma de los líderes que lo encabezaban. Puede ser que eso los hayan llevado. Seguro. La patriada revolucionaria, la patriada libertaria. Ellos juzgaron que ese hecho tenía los méritos suficientes para que pusieran en peligro ese valor que tenían, que era la vida. Claro, porque junto con eso estaba su libertad también. Y así fue, y por eso en la madrugada, como dice el prólogo de mi padre, en la madrugada del 9 de enero se jugaron juntos por la libertad de la patria, y hoy purgan en la cárcel el derecho de ser libres. Pero no tiene que ser triste, porque cuando han pasado 80 años y todavía hay mujeres y hombres que se reúnen para recordarlo, quiere decir que hay algo. Pero creo que nosotros estábamos ahí en ese momento para evitar eso precisamente, para evitar de que esas perversas cenizas del olvido taparan las tumbas gloriosas de esos paisanos que hicieron una revolución en Alpargatas. Uno de los cabecillas de aquel movimiento, precisamente quien hoy nombráramos como intendente de General Belgrano cuando se da el golpe de Estado, Alfredo Burgueño, decíamos que no estaba preparado para la revolución. No era un hombre de armas, era un intelectual, era un poeta, y aprovechó su nostalgia en el destierro, en Montevideo, en los cafés donde transitaban horas con los hermanos Kennedy, con los Pomar que hoy contábamos, y escribió un poema que él tituló Desde el destierro. El poema lo escribe en mayo de 1933 y termina Alfredo Burgueño diciendo: la libertad no se pide de rodillas, amigazo, se exige con el arma al brazo, como en la historia yo vide, y es preciso que no olvide nuestro pueblo su deber y sepa al tope tener a nuestra gloriosa enseña, no hay más que meterle leña hasta morir o vencer. Así firmaba Alfredo Burgueño en Montevideo el 4 de mayo de 1933 aquellos versos que él titulara Desde el destierro. Se crea un clima de persecución y de desconfianza en todos estos días posteriores hasta que van cayendo la mayoría de los cabecillas del movimiento. Son trasladados a la ciudad de La Plata y algunos de ellos permanecen prisioneros durante más de 10 meses. Es así como este golpe fracasado de 1933 no tuvo impacto en lo inmediato. Eso dio fuerza para que los partidos políticos de incipiente manifestación en la actividad política de ese momento tomaran más fuerza y llevaran a vivir al país a otras jornadas que contaremos en otros capítulos. Pero esta es la historia de aquel puñado de valientes, encabezados por los hermanos Burgueño y Gerardo Morón, que escribieron aquella página muy importante en la historia argentina, porque es la primera sublevación de civiles en un gobierno militar, de civiles que no tenían entrenamiento para la guerra, de Alfredo Burgueño, que era un intelectual, un poeta, un romántico de la política,
que de buenas a primeras se encuentra empuñando un 38 largo para tomar a sangre y fuego la comisaría local, y lo mismo pasaba, como lo narran protagonistas de ese tiempo, con la mayoría de los radicales que participaron de aquel movimiento. Por eso 80 años después, vaya nuestro homenaje para aquellos valientes que empezaron a escribir esta historia de alternancia de gobiernos civiles y militares que tanto mal nos han hecho los argentinos. Aquel 9 de enero de 1933, hoy a 80 años de aquella epopeya, se comenzaba a escribir esta historia que también enriquece nuestra pequeña historia pueblerina. Se dice de mí, se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui, se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí?